¿Qué tal, Osvaldo? Vamos a esperar un ratito y después comenzamos ya, ¿sí? ¿Qué tal, profesor? Bueno, vamos a esperar. Todo bien. Bueno, en honor a tu tiempo y al tiempo, entonces ya que estás, vamos a comenzar, ¿te parece? Y voy a comenzar a presentar y me decís por favor si sale. ¿Se visualiza o algo? Sí, perfecto. Ok. Bueno, bienvenidos nuevamente a una clase más de Geometría Analítica Vectores 1. Esta es nuestra última clase antes de nuestro examen parcial. Recordemos que hoy es nuestra prueba formativa en el cual ustedes tienen todavía tiempo, inclusive hasta después de nuestra clase, otra vez si por ahí no entraron. Parece que entró alguien más. Entonces, vamos a dar inicio a la unidad 5 sobre transformación de coordenadas. Entonces, vamos a ver. Una transformación es el proceso que consiste en cambiar una relación, expresión o figura en otra. Así podemos transformar una ecuación algebraica en otra ecuación, cada una de cuyas raíces sea el triple de la raíz correspondiente de la ecuación dada, o podemos transformar una expresión trigonométrica en otra usando las relaciones trigonométricas fundamentales. Vamos a una definición. Según lema, una transformación es una operación por la cual una relación o expresión o figura se cambia en otra siguiendo una ley dada. Analíticamente, la ley se expresa por una o más ecuaciones llamadas ecuaciones de transformación. Vamos a considerar entonces una circunferencia de radio r cuya ecuación está dada en la forma ordinaria. Y la forma ordinaria es esta. Consideramos entonces una circunferencia de radio r cuya ecuación está dada en la forma ordinaria: x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. Esta es la forma, esta es la ecuación, la que le llamamos ecuación canónica también de la circunferencia. Esta es una ecuación trasladada, en donde podemos ver que el centro HK viene a ser, o prima, ¿verdad?, diferente de cero. Es decir, este
No es una circunferencia cuyo centro está en 0, 0. Es una circunferencia trasladada. Y cuando el centro está en 0, 0 en el origen, nuestra ecuación ordinaria queda en esta forma canónica, ¿verdad? Simple, ¿verdad? Que es x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Es decir, una ecuación que está desarrollada en esta forma, vamos a ir teniendo, o sea, vamos a ir a transformar en esta forma. A eso es lo que se refiere entonces. Por ejemplo, una ecuación que está desarrollada, en donde nosotros sabemos que tenemos que ir, podemos ir armando el trinomio cuadrado perfecto o también utilizando la fórmula de traslación, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo la primera, que es traslación de los ejes coordenados. Para simplificar las ecuaciones mediante la traslación de ejes coordenados se requiere el siguiente teorema. Y ese teorema es este, el teorema 1. Si se trasladan entonces los ejes coordenados a un nuevo origen HK, y si las coordenadas de cualquier punto P antes y después de la traslación son X, y luego X' y prima, respectivamente, las ecuaciones de transformación del sistema primitivo al nuevo sistema de coordenadas son: en cristiano significa que cuando nosotros tengamos la variable x, esa en donde tenemos x, vamos a sustituir por x' más h. Y cuando tenemos y, vamos a sustituir por y' más k. Entonces, vamos a ver un primer ejemplo. Dice, transformar la ecuación x cuadrado más y cuadrado más 2x menos 6y más 6 igual a 0. Entonces vamos a ir viendo algunos métodos, ¿verdad? Uno de ellos dijimos que es utilizando la fórmula de transformación, ¿verdad? En este caso de traslación, que repito es x igual a x' más h, y cuando tenemos y, vamos a sustituir por y' más k. Entonces, esta fórmula de transformación es lo que vamos a sustituir en esta expresión. Donde hay x, vamos a poner x' más h, es decir, acá por ejemplo donde hay x cuadrado, voy a poner x' más h, donde hay acá 2 por x' más h, y acá donde hay y, voy a poner y' más k al cuadrado menos 6 por y' más k más 6 igual a 0. Y luego voy a desarrollar el cuadrado de una suma o de una diferencia, eso dependiendo ya de lo que va quedando dentro de cada término, ¿verdad? Entonces nos va a ir quedando algo así. Entonces vamos a analizar esto. Tenemos, dice, por una traslación de ejes coordenados, transformar la ecuación. La ecuación es x cuadrado menos 4y cuadrado más 6x más 8y más 1 igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sustituir donde hay x, vamos a reemplazar por x' más h, así como está acá. Justamente acá está entonces, justamente, ahí ya podemos ver, en vez de x cuadrado, entonces ponemos acá x' más h al cuadrado menos 4 por, en vez de y, ponemos y' más k al cuadrado más 6 le está multiplicando a x' más h más 8 por y' más k, y luego más 1 igual a 0. Entonces, esto tenemos que ir desarrollando todo acá donde tenemos cuadrado de una suma, cuadrado de una suma. Recordemos que acá, una vez que efectuamos todo este cuadrado, después hay que multiplicar por menos 4, ¿verdad? Entonces acá nos va a ir quedando de la siguiente manera, en el primer paréntesis, ¿verdad? Vamos a tener el cuadrado de una suma más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Menos 4 por, efectuamos también el k al cuadrado, vamos a tener y' al cuadrado más 2 por y' por k más k al cuadrado. Se cierra paréntesis más. Acá recordemos que hay que aplicar la propiedad distributiva. Vamos a tener 6 por x', 6x' más 6 por h, 6h. Y luego acá también distribuimos 8 por y' más 8 por k es 8k más 1 igual a 0. Y luego seguimos. Ponemos entonces acá x' al cuadrado más
2x'(h) x'(h) más h cuadrado, y acá aplicamos la propiedad distributiva. Menos 4 va a quedar amplificándole a menos 4y al cuadrado, menos 4 por 2 es 8y'(k) menos 4 por k cuadrado, y luego voy a seguir reemplazando 6x' más 6h más 8y' más 8k más 1 igual a 0. Y luego tenemos que agrupar los que tienen x', pero porque acá lo que nosotros no tenemos es hk, entonces ese centro o el nuevo centro que es hk es lo que tenemos que hallar primeramente, ¿verdad? Para poder transformar, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar 2x'(h) con 6x'. Entonces vamos a agrupar 2x'(h) con positivo más 6x', y esto igualamos a 0. Y tenemos una ecuación, ¿verdad? En donde nuestro término x' va a ser nuestra ecuación de primer grado, en donde tenemos que reducir. Entonces hallamos factor común. Por conveniencia hallamos el factor común x'. Sabemos que entre 2 y 6 hay también factor común, pero a nosotros nos conviene eliminar entonces el primer grado. Entonces vamos a tener, dentro nos va a quedar 2h más 6 igual a 0. Y para reducir o eliminar el término x' al cuadrado, dividimos todo con x', miembro a miembro. Entonces ya nos queda acá 2h más 6 igual a 0. Y luego hacemos un despeje, ¿verdad? El 6 está sumando, pasa a restar. Entonces acá tengo 2h. Luego 2h, el 2 le está multiplicando, pasa a dividirle a 6 negativo. Entonces voy a tener 6 dividido 2. Luego entonces voy a ir teniendo, acá se puede simplificar. Entonces acá voy a tener que h va a ser igual a menos 3. 6 dividido 2 es menos 3. Entonces ya tengo h. Luego asimismo voy a hacer para acá. Entonces, ¿dónde tengo? Acá, esta parte. Menos 8y' con 8y'. Entonces voy a agrupar. Menos 8 y prima k con más 8 y prima, también igualamos a 0. Y acá también por conveniencia vamos a factorizar solamente y prima. Entonces, porque sabemos que 8 también es, pero eso no vamos a poner porque lo que necesitamos es eliminar el término de primer grado, ¿verdad? En este caso es y prima. Entonces acá voy a tener menos 8k más 8, se cierra paréntesis, igual a 0. Y divido todo con y prima, entonces ahí ya no voy a tener y prima, va a ser 1, voy a tener menos 8k más 8 igual a 0. Y acá puedo cambiar de lugar a menos 8k, entonces acá va a pasar el otro miembro, de menos pasa a más 8k, acá me queda el 8 está multiplicando, pasa a dividirle a 8, entonces k va a ser igual, esto se puede simplificar y entonces k va a resultar igual a 1. Entonces acá ya tengo mi nuevo origen. Entonces el nuevo origen es menos 3 y k es 1. Y ahora entonces tengo que reemplazar otra vez. Todo esto que hice, que ya tengo hk, entonces voy a reemplazar en esta forma otra vez, en esta parte, ¿verdad? Todo donde hay h, donde hay k, donde hay h, donde hay k. Y luego voy a desarrollar también, ¿verdad? Entonces voy a ir teniendo. Acá voy a separar un poquitito. Entonces, acá ya tengo el centro, entonces voy a poner acá.
x' más por menos menos 3 al cuadrado menos 4 por y' más 1 al cuadrado más 6 por x' menos 3 más 8 por y' más 1 más 1 igual a 0. Y ahí voy a ir efectuando, ¿verdad? Entonces voy a tener acá, voy a ver si alguien entró ahí. No. Entonces seguimos. El cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo, 6x' más el cuadrado del segundo, 9 menos 4 por el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del primero, queda 1 nomás otra vez, más, acá puedo distribuir, pero voy a distribuir en la siguiente, ¿verdad? Para poder reducir con el otro. Este también voy a dejar así nomás todavía, más 1 igual a 0. Luego entonces voy a ir teniendo x' al cuadrado menos 6x' más 9, acá aplico la propiedad distributiva, voy a tener menos 4y' al cuadrado menos 8y' menos 4, acá voy a tener 6x', acá distribuyo, menos 6 por 3, 18, más 8y' más 8 más 1 igual a 0. Y luego puedo reducir términos semejantes. Tengo acá un x', este se puede ir 6x' con 6x' positivo, luego 8y' también negativo, se va con positivo 8y', y luego ya puedo reducir términos semejantes, ¿verdad? Por ejemplo, x' al cuadrado, ya tengo mi ecuación reducida, entonces, transformada, menos 4y' al cuadrado, y luego tengo los términos independientes, me quedan 9 menos 4 son 5, 5 menos 18 son menos 13, ¿verdad? Acá tengo un 9, perdón, acá tengo 9 y acá tengo 8 más 1, 9, es decir, acá tengo 9 son 18, con este 18 puede ir todo junto, ¿verdad? Entonces me va a quedar menos 4 más allá. Y ahí ya me queda entonces mi ecuación transformada, que en este caso, esta cónica que se formó, ¿saben qué figura es? ¿Qué curva? Es una elipse, una parábola, una hipérbola, una circunferencia. ¿Saben? Cuando tengo x cuadrado menos 4y cuadrado igual a 4. Una elipse. No, ¿Cómo? ¿Una elipse o una hipérbola? Una Hipérbola. hipérbola, exactamente. Recordemos que circunferencia porque está descartado, porque los coeficientes de x cuadrado y y cuadrado deben ser positivos y deben tener los mismos valores, los mismos términos. Y en este caso tienen diferente. Acá tiene 1, este vale 1, es positivo, este es negativo. Y para la elipse, ¿por qué la elipse está descartado? La elipse cumple también con las mismas características parecidas a la hipérbola, pero ¿cuál es la diferencia? Que la elipse, estos dos coeficientes de x cuadrado y de y cuadrado tenían que haber sido positivos. Pero en este caso uno es negativo, entonces por eso es hipérbola y no es elipse. Circunferencia descartado. ¿Por qué descartado también la parábola?
porque la parábola tiene solamente un término al cuadrado, o x cuadrado solamente o y cuadrado solamente, ¿no? Entonces en este caso este es una hipérbola que más o menos se redujo a parecido a una hipérbola en el origen, ¿verdad? Prácticamente. Eso es con respecto a esta transformación. Se dan cuenta, acá estaba desarrollado la ecuación cuadrática y acá quedó reducida la ecuación cuadrática, ¿verdad? Porque si nosotros comparamos con una hipérbola en el origen, por ejemplo, tendría que haber quedado así: x cuadrado menos 4y cuadrado igual a 1, igual a 4. En este caso, entonces, es una hipérbola en el origen. Este es una hipérbola en el origen. ¿Por qué? Porque su centro tiene en 0, 0. Y este es una hipérbola trasladada. ¿Por qué? Porque tiene x' y', es decir, tiene su centro en menos 3, 1. Por eso es una hipérbola, es trasladada. Trasladada. Y así se presenta una hipérbola en el origen. ¿Se dan cuenta que es parecido? ¿Cuál es la diferencia con respecto a lo que es en el origen? Que acá tengo x cuadrado y cuadrado. Y acá tengo, cuando yo tengo x' al cuadrado y prima al cuadrado, significa que era porque era una transformación, es decir, era una trasladada, ¿verdad? Una ecuación trasladada. Bueno, en este caso tenemos la primera. Vamos a ir viendo la segunda. La segunda tiene que ver con esto, ¿verdad? Realmente esto también nosotros podemos ir efectuando de otra forma, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo también en la siguiente propuesta, ¿verdad? Acá tenemos una siguiente, pero que es parecido también, ¿verdad? Acá, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Acá tengo un 3x cuadrado menos 2y cuadrado. Acá, por ejemplo, ya comenzamos luego. Los coeficientes de x cuadrado y y cuadrado, uno es positivo o negativo. Entonces tenemos también otra vez una hipérbola. ¿Qué clase de hipérbola otra vez es? Es una hipérbola trasladada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces eso les voy a dejar a ustedes para que vayan haciendo, porque es parecido a este también, ¿verdad? Con la diferencia que acá el 3 hay que distribuir otra vez y acá también el 2. Acá, por ejemplo, solamente teníamos esta parte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá, acá el coeficiente era 1. Acá, sin embargo, el coeficiente de x cuadrado es 3. Acá el coeficiente de y cuadrado es menos 2. Pero sigue siendo una hipérbola trasladada, ¿verdad? Entonces hay que transformar, hay que hallar también el centro primero y luego hay que reducir o hay que transformar, más o menos va a quedar en esta forma también, ¿verdad? Bueno, vamos al siguiente, la siguiente propuesta. Esta propuesta es bastante interesante. Vamos a ver por qué. Bueno, acá tenemos. Yo ya me fui, yo salté, había sido. Salté, sí. Con razón, este era un poquito más complejo ya que el 1. Bueno, ahora venimos de acá. El 1. Este, por ejemplo, es una ecuación en donde los coeficientes de x cuadrado de y cuadrado son iguales, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, tenemos una circunferencia, ¿verdad? En este caso, tenemos, como dijimos, dos formas de poder transformar esta ecuación. Una de ellas es utilizando la fórmula de traslación, que es x igual a x' más h y igual a y' más k, ¿verdad? Entonces lo primero es ir sustituyendo, ¿verdad? Donde tenemos x, acá en x cuadrado justamente, entonces vamos a ir poniendo, ¿verdad? Entonces vamos a ir teniendo, donde hay x voy a poner entonces x' más h al cuadrado más donde hay y prima, saltó otra vez, y prima más k al cuadrado.
Luego tengo más 2 por x' más h. Luego tengo menos 6 por y' más k. Y luego tengo más 6 igual a, me lleva un poquito más hacia atrás, igual a 0. Voy a efectuar acá el cuadrado de una suma, entonces voy a tener el cuadrado del primer término, el cuadrado más el doble del primer término por el segundo, más el cuadrado del segundo. Ese es para esta parte. Luego el siguiente voy a tener cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, y acá está esta segunda parte. Luego acá voy a aplicar la propiedad distributiva, pero después de acá tengo que aplicar la distributiva. Voy a tener más 2x' más 2 por h, 2h, menos 6 por y', menos 6y', menos por más, menos 6 por k, 6k, más 6 igual a 0. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a agrupar, ¿verdad? X', el que tiene h, voy a ver, acá tengo justamente esta parte, y luego con 2x'. Entonces voy a agrupar 2x' h con más 2x'. Voy a igualar a 0. Y ahí voy a factorizar por conveniencia, como dijimos, x', porque es el término que voy a eliminar o reducir. 2h me queda, más 2 igual a 0. Acá voy a dividir miembro a miembro con x' para poder eliminar. Entonces x' dividido x', 1. Entonces me queda ya 2h más 2 igual a 0. Acá tengo una ecuación de primer grado. Hago un despeje. Más 2 pasa a menos 2 en el otro miembro. Acá me queda 2h, el 2 está multiplicando, pasa a dividirle a menos 2. Entonces esto se puede simplificar y h resulta igual a menos 1. De la misma forma también entonces voy a hacer para k, donde tengo acá por ejemplo justamente 2 y' k con menos 6 y' igual a 0. Entonces ahí también tengo que factorizar por conveniencia y'. Entonces adentro me queda 2k, el que no es común, menos 6, también dejo ahí. Bueno, sabemos que entre 2 y 6 hay también común, pero vuelvo a repetir. Y' es lo que ahora a mí me interesa reducir o eliminar, entonces por eso factoricé solo y'. Y luego, para poder convertir en 1, divido todo con y'. Entonces acá me queda 2k menos 6 y 0 dividido y', entonces me queda 0 y ahí tengo ecuación de primer grado. Negativo 6 pasa a positivo, entonces acá me queda 2k. El 2 está multiplicando, pasa a dividirle a 6, entonces tengo 6 sobre 2, se puede simplificar, queda entonces 3. Entonces mi resultado para k es igual a 3. Quiere decir que mi nuevo centro, el nuevo centro que obtuve es, mi nuevo centro entonces está en menos 1, 3. Y ahora entonces voy a proceder a ejercitar un poco más esta parte. Acá igual a 0. Acá igual a 0. Acá voy a dividir un ratito esta parte. Y voy a reemplazar ahí, ¿verdad? En esta ecuación, entonces voy a tener estos voy a sustituir en esta ecuación, ¿sí? En esta ecuación. Entonces voy a tener x' más por menos 1 al cuadrado más y' más 3
al cuadrado más 2 por x' menos 1 menos 6 por y' más 3 y luego más 6 igual a 0. Y ahí voy a ir efectuando el cuadrado de una suma menos el doble del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo, 1 otra queda, más cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo, me queda 6i sería acá 6i más el cuadrado del segundo, 9. Acá después voy a aplicar la propiedad distributiva. Espera que voy a ver si alguien entró. Espera que no me aparece mi mouse. Voy a efectuar. Se me fue mi mouse. Voy a continuar. Acá dije voy a aplicar la distributiva. Voy a ver, por acá sería más 2x' menos 2 menos 6y' más por menos 6 por 3, 18 más 6 igual a 0. Luego voy a ir teniendo entonces, puedo reducir términos semejantes. Acá se va a ir 2x' con 2x', 2 y 2, cantidad igual del signo contrario, 6, este era y', se va con 6y'. Y luego ya me va quedando entonces mi ecuación transformada, que es x' al cuadrado más y' al cuadrado. Y mis términos van a ser, acá tengo 1 más 9 es 10, 10 menos 2 son 8, 8 menos 18 son menos 10, menos 10 más 6 queda entonces menos 4, ¿verdad? Y entonces mi ecuación reducida, que se transformó ya, es otra vez una circunferencia, pero es parecido a una circunferencia en el origen. Pero ¿cuál es la diferencia con en el origen? Que en el origen tendría que haber sido simplemente x cuadrado más y cuadrado igual a 4. En este caso, este es una circunferencia trasladada. ¿Por qué? Porque su centro está en HK. Y en este caso es una circunferencia en el origen porque su centro está en 0, 0, ¿verdad? Y ahí obtuvimos entonces la transformación de esta ecuación, ¿verdad? En este caso de la circunferencia. Aquí no me apareció más mi mouse. ¿Dónde se me fue mi mouse? No me aparece mi mouse. Esperen que voy a mirar un poco a ver qué pasó con mi mouse. Ahí está. Bueno. Tengo inconvenientes técnicos, no me aparece más mi mouse.
pasó con mi mouse? Se me congeló mi mouse. Se congeló mi mouse. Me parece que tuve inconvenientes técnicos ahora. No se está moviendo más mi mouse. Bueno, hasta acá está todo bien. Se entendió lo que estuvimos mostrando. Sí, se te vio. Sí, bro. Mi mouse se me congeló acá, no sé por qué se me congeló, che. No puedo mover más mi mouse y no puedo mover más mi equipo. No me da más para... Se colgó, parece. Se colgó. Esto, por ejemplo, también nosotros podemos hacer en la forma... ¿Se acuerdan ustedes completando el trinomio cuadrado perfecto? ¿Se acuerdan? Por esa forma también podemos hacer. Para poder hacer, por esa forma tenemos que agrupar las X con las X y las Y con las Y. Y el término independiente tenemos que enviar para el otro miembro. Esa era la otra forma que teníamos que proceder para poder hallar el centro, ¿verdad? Era completando el trinomio cuadrado perfecto. Eso es lo que quería mostrarles también. Pero parece que mi mouse se congeló y no sé cómo descongelarle a mi mouse. No reacciona más mi mouse. A ver un poco. No hay caso. No puedo más mover mi hoja. Voy a probar un poco, a ver. Quitando. No, se dan cuenta que acá se quedó mi mouse. Mi flechita ahí se quedó ahí. Y bueno, parece que hasta acá vamos a llegar con nuestra clase porque con estos inconvenientes técnicos ya no puedo mover, no me permite mover más mi... Algo le pasó, che. No sé qué le pasó a mi mouse, pero no puedo mover más la hoja. No. Dale, bro. Y no se olviden que entraron ya ustedes en la prueba formativa todavía. ¿Ya entraron ustedes dos? ¿Ya? Sí, se ya. ¿Ya? Ah, qué bueno, qué bueno. Y nuestro examen creo que es el 8, era o el 9. Creo que, ¿verdad? La siguiente, después no sé si era esta semana o la siguiente que después del 10 ya. Creo que esta semana, ¿verdad? Nuestro examen parcial, a eso me refiero, ¿sí? No tengo a mano mi calendario ahora mismo. Sí. Y bueno, y hasta acá entonces nuestra clase, lastimosamente por inconvenientes técnicos, porque no puede ir la ñan de mouse, no sé por qué. Se congeló, no me deja más. Voy a probar a ver si... No. Acá se quedó no sé por qué mi flechita y no puedo quitar de ahí. Y está encendido mi mouse. Pero... No hay caso. Y bueno, dejamos entonces hasta acá, ¿les parece? Dale, bro. Buenas. Listo, y buenas noches y espero que den un buen examen y que pasen una feliz Semana Santa también ambos, ¿sí? Dale, bro. Gracias, realmente. Bueno, nos vemos entonces, hasta la próxima, ¿eh? Voy a voy a colgarle ahí en la plataforma también, ¿sí? El 11 de abril. Bueno, el 11 de abril, bueno, perfecto, justo el martes, ¿verdad? A vuelta sería el martes Próximo martes. de Pascua ya, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, éxito entonces, éxito para ese día. Éxito, recuerden tener buena señal, recuerden que tienen un solo intento.
Así que entonces cuando estén seguros y ahí entran, ¿verdad? Porque y cerciórense de tener buena señal, por favor, ¿sí? Sí, Le, profesor. le deseo el mayor de los éxitos entonces. Nos vemos, sería ya después del examen, ¿verdad? Sí, porque justo ese día del examen, porque, ¿cómo se llama? 3 semanas de exámenes, pues son. Entonces, éxito para los demás exámenes también que les viene y también para esta asignatura, obviamente. Y muy feliz Semana Santa para todos. Nos vemos entonces. Gracias, Hola, Hasta tío. la próxima. profe. Nos vemos. No sé qué le pasa. No sé. Sauna. O sea que se congeló mi mouse. ¿En serio, bro? O sea que se congeló mi mouse no tiene nada que ver con el internet. Y digo, no se movía mi mouse. Sí, es por cable. No, por Wi-Fi. Papá, se ve que hoy no usaste tu celular. Gracias por no usar. Cagarejo. Vení nomás a ver, Miguel. Ah, mi hijo. Mira. 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 Mi mouse. ¿Dónde está la flechita? Y eso es lo que te digo, se me quedó, se me congeló, no sé dónde se fue. No vino más ni con el otro, mira. ¿Mm? No me aparece. No, ese que no anda. Le vale le hace con este tiene que ser. Estos son los que están acomodados. No, estos son para ir así de a uno. Y sí, pero no sé dónde se fue mi mouse. Mira, esta vaina. Y eso viste lo cambié ahora. No podía más mover. Tu teclado tampoco anda, parece. Oh, esto es lo que dejó de andar entonces. Ah, ese también me canea, ¿verdad vos? ¿Y ahí? Ah, ese está macaneando. También. Acá hay otra entrada, puedes probar acá el mouse. Ah, vos. No, el teclado. A ver. Ya tengo otra entrada ahí. Sí. Mira, acá le apaga el todito. Y se hace un tucututu. Mira. ¿Dónde se fue? Eso no me está conectado también. Con este es mi mouse. Igual, y usa eso. ¿Ah? Pero no sé dónde se fue. ¿O será por eso entonces? No. No tiene nada que ver eso. Pero con este funciona, pero...
Y vos tenés abierto alguna. Todas tus transformaciones y grabaciones serán paradas, dice. Y detener, pues, dice ahí. Yo no detuve todavía.